tribuna al senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se deroga la fracción cuarta del artículo 38 constitucional en materia de eliminación de la vagancia como causal de supresión de derechos políticos. Gracias. Con el permiso, presidente. Los derechos ciudadanos son producto de un largo y complejo proceso histórico. Por tanto, resultan fundamentales para la consolidación de un Estado democrático de derecho que se apegue al contexto social, político y económico del país. Hablar del ciudadano inmediatamente conlleva tratar temas como nacionalidad y ciudadanía, siendo la primera un vínculo jurídico que tenemos con el Estado y la segunda una cualidad o estatus de inclusión y pertenencia que conlleva el reconocimiento de diversos derechos y deberes, los cuales nos facultan para tomar parte de la vida pública. En nuestro país, ambos conceptos se relacionan íntimamente, puesto que la Constitución vigente, en primer lugar, establece que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Posteriormente, el texto constitucional apunta en su capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos, del título primero, que para ser ciudadano de la República es requisito ser mexicano, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Una vez que se tiene la calidad de ciudadano, la Carta Magna otorga diversos derechos, de entre los cuales destaca votar y ser votado, el de asociación, de petición, el de iniciar leyes y votar en consultas populares. De igual forma se imponen algunas obligaciones que en general se traduce en compromisos con la sociedad y el país. De lo anterior se infiere que ser ciudadano va más allá de una calidad o estatus, pues también implica ser sujeto de derechos y obligaciones. Para el caso de los derechos o prerrogativas del ciudadano, la Constitución Federal no omite prever casos en los que se puede ser suspendido. El artículo 38, objeto de la presente iniciativa, enmarca la hipótesis por las cuales le podrían ser suspendidos los derechos a un ciudadano. Sin embargo, de entre las 6 fracciones que contiene, hay una que resulta obsoleta, ambigua e incluso violatoria de derechos humanos. Se trata de la fracción cuarta, la que dispone que le podrán ser suspendidos los derechos al ciudadano por vagancia o ebriedad habitual declarada en los términos que prevenga la ley. Como puede notarse, la redacción de esta fracción obedece a un contexto distinto a lo que se vive en la actualidad. Cabe resaltar que el artículo 38 vigente ha perdurado intacto desde su promulgación en la Constitución de 1917, lo que implica que su elaboración obedecía a que la vagancia o ebriedad justificada la suspensión de los derechos. La vagancia significaba que la persona carecía de un modo honesto de vivir, situación que contravenía a uno de los requisitos de la ciudadanía. Por su parte, la ebriedad frecuente se traducía en la suspensión de derechos debido a la incapacidad del individuo para conducirse por padecer de una grave adicción. En algún pasaje de la historia, la vagancia llegó a ser tipificada en nuestro Código Penal Federal y fue hasta 1991 cuando se derogó dicha disposición. Es oportuno decir que en la actualidad la llamada vagancia en gran parte es producto de las condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión social que lamentablemente impera en el país, las cuales evidentemente dejan en estado de vulnerabilidad el desarrollo de las personas. No es una casualidad encontrar personas viviendo en las calles, sin empleo ni recursos. Más bien, es una de las tantas consecuencias de un Estado que ha fallado en garantizar los derechos sociales al trabajo,
a la educación y a la cultura. Tan solo en la Ciudad de México, resultados preliminares de un censo realizado en el presente año arrojan que 4,354 personas viven en situación de calle, mientras que en el resto del país no hay datos certeros debido a que no existe voluntad de las autoridades para dimensionar la magnitud de este problema. Por otro lado, la ebriedad como tal no puede ni debe ser considerada un argumento para suspender los derechos del ciudadano, puesto que actualmente el uso nocivo del alcohol es considerado un problema de salud pública que contribuye a las disparidades sanitarias entre los países y a nivel personal a la pobreza y al aislamiento social. Cabe decir que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones en México, aproximadamente un 6.2% de la población total tiende a tener dependencias al consumo del alcohol. De hacerse efectiva la absurda fracción cuarta del artículo 38 constitucional, a todas estas personas les serían suspendidos injustamente sus derechos ciudadanos. La Constitución y los tratados internacionales son claros al prohibir de forma contundente la discriminación, incluida la motivada por la condición social o económica o por condiciones de salud. Por lo anterior, tomando en consideración que la mal llamada vagancia hoy en día es una condición económico-social y que la ebriedad frecuente, o mejor dicho, el alcoholismo, es una condición de salud, no es posible permitir que el texto constitucional conserve disposiciones discriminatorias y mucho menos que éstas sean motivo para suspender los derechos de un ciudadano. Es inadmisible que se sancione a quienes de por sí son víctimas de la incapacidad de un Estado apático que poco se ha preocupado por erradicar efectivamente las deplorables condiciones de pobreza y marginación social. Suspender los derechos y prerrogativas no puede sostenerse con una causal que a todas luces discrimina y que por ende atenta contra la dignidad de las personas. La discriminación no tiene cabida en un marco de consolidación de los derechos humanos, ni en una constitución de corte garantista. Por lo tanto, el objeto de la presente iniciativa es derogar la fracción cuarta del artículo 38 constitucional a fin de perfeccionar y adecuar el texto de la Carta Magna acorde al principio de no discriminación. Disposiciones de este tipo deben pasar a la historia en aras de adecuar el marco jurídico a las condiciones que rige la dinámica social y económica de la actualidad. Reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que a todo ciudadano de la República le asisten debe ser una tarea que respete y garantice los principios democráticos y la legalidad. Es aceptable que por su naturaleza exista la posibilidad de limitarlos de forma justa en ciertos casos, siempre y cuando no se violenten los derechos fundamentales. La efectiva protección a las personas no solo se logra a través de los cambios normativos, es una realidad que el Estado está obligado a realizar toda clase de acciones para materializar los derechos humanos, pues de lo contrario persistirían las condiciones de desigualdad y marginación social que incentivan disposiciones discriminatorias como la confusa, ambigua e insensata fracción que se propone derogar. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Monreal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, primera.